Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy haremos un repaso a la unidad 1, que fue referente al tema de investigación. Si recuerdan, las dos primeras clases hicimos mucho foco al tema de variables por la situación de que es un aspecto transversal a lo largo de la investigación. Así que si tenemos claro esa parte, va a ser más fácil digerir los siguientes temas. Recordando, ¿cómo vamos a elegir un tema? Tenemos que tomar en cuenta tres aspectos. El tema puede contribuir a desarrollar un tema y este puede ser que sean continuaciones a investigaciones previas, sea un tema nuevo y va a ayudar a contribuir las bases de este o que ayude a un grupo determinado a encontrar soluciones a un problema en específico. Por ejemplo, en el tema de contribuir a un desarrollo de tema, si se estuvo haciendo la intervención a un grupo de alumnos de segundo año a través de diferentes técnicas de enseñanza para mejorar su aprendizaje, lo que nosotros podríamos hacer es al año siguiente o a los 2 años siguientes hacer una evaluación de cómo fueron estas técnicas replicadas o afectadas en el aprendizaje del menor. Tal vez queremos actualizar datos o queremos hacer un cambio de intervención para saber el desarrollo académico de este grupo intervenido. Si se trata de un tema nuevo, tan fácil, lo que ahorita tenemos, COVID, escuela en línea o home office. Tú vas a empezar a hacer las primeras investigaciones para que te den los hallazgos de qué es lo que está pasando en este contexto que estamos viviendo y ayudar a un grupo determinado. Tal vez quieres investigar usos y costumbres para una zona indígena o cómo mejorar el desarrollo cultural de personas en situación de calle, no sé, etcétera. Pero tú ya estás enfocando hacia quién va dirigido y que prácticamente tu investigación le va a servir a este grupo en especial y tal vez en paralelo a otras personas, pero no tanto como directamente, por así llamarlo. En el tema del planteamiento del problema, recordemos que va a tener 3 fases. ¿Y cuál es el planteamiento del problema? Es la incógnita a resolver. En estas 3 fases que les menciono, recordemos que es la descripción, formulación e importancia. Descripción nos habla de mostrar la situación o el objeto de estudio, es decir, de dónde se está partiendo, qué sucede, dar un contexto del problema. En formulación, elaborar preguntas de reflexión sobre el tema problema. En este caso nos habla que las preguntas que se generan van a estar derivadas del contexto del que estamos planteando. Y la importancia, dimensionar el estado actual de la situación mostrando sus principales rasgos. En pocas palabras, decir por qué es importante realizar la investigación. Este planteamiento del problema no son oraciones, sino es todo una descripción redactada en párrafos donde vamos a mostrar las variables y dar paso a la justificación. Es decir, este planteamiento del problema mínimo nos podría llevar una cuartilla, máximo 2 o 3. Temas de objetivo de investigación. Estos van a ser generales o específicos. El general es la meta del planteamiento del problema y el específico nos ayuda a resolver el objetivo general. Si recuerdan, les había dicho que los podíamos ver como de abajo hacia arriba. Tratando de hacerlo gráficamente en una pirámide, el objetivo específico 3 me va a ayudar a resolver el específico 2. El específico 2 me va a ayudar a resolver el 1. ¿Para qué? Para dar paso al objetivo general. Todos los objetivos inician con un verbo y de acuerdo a la complejidad del objetivo va a ser el verbo a utilizar. Por eso les había comentado el tema de la taxonomía de Bloom. Haciendo un poquito de énfasis en este tema de la taxonomía, esta va a estar clasificada dependiendo el orden, el nivel de complejidad del proceso cognitivo que vayamos a llevar. El más sencillo, por así llamarle, es la parte de recordación y comprensión. Se van complejizando en aplicar y analizar y terminan en un orden superior de evaluar y crear. Dependiendo lo que nosotros necesitemos, va a ser el tipo de verbos que vamos a ocupar. Aquí estamos viendo en cada uno de los rubros qué verbos
son los correspondientes al objetivo. Por ejemplo, en recordar tenemos elegir, copiar, definir, decir, recitar. En comprender tenemos preguntar, generalizar, clasificar, comparar, etc. Y en la parte inferior podemos ver preguntas que nos pueden ayudar a entender si realmente es el objetivo que queremos ocupar. Por ejemplo, aplicar. Te preguntarás cómo usarías lo que estás diciendo, qué ejemplos puedes encontrar de aplicación, cómo organizarías las aplicaciones y para qué las presentarías, etcétera. También otra forma de entender la taxonomía de Bloom es dependiendo la dimensión de conocimiento, hasta qué tanto nosotros vamos a hacer este proceso cognitivo. ¿Ok? Recordemos que, valga la redundancia, recordar es el proceso más fácil, por así llamarlo, o el más básico, y crear ya es un proceso superior. Pero también, de acuerdo a cada uno de los rubros de cada tipos de verbos, cada clasificación de verbos, vamos a tener esta dimensión de procesamiento cognitivo. Por ejemplo, algo muy fácil para recordar, lo más sencillo sería enlistar los hechos que estás mencionando o las situaciones que tú estás practicando. Sería como tu nivel 1. El ya de recordar, ya nos está hablando de conceptos. Ya estás memorizando elementos básicos de tu tema. Resumir ya habla de un proceso, porque aparte de que estás memorizando y recolectando información, ya la estás sintetizando. Procedimientos habla de un nivel todavía más alto porque estás reproduciendo lo que ya resumiste, ya le estás encontrando una función aplicable. Principios, manifestar, aquí tú ya estás viendo cómo se vio esta reproducción que aplicaste. Y metacognitivos, que sería el nivel más alto, es el uso adecuado. Ya lo aplicaste y lo aplicaste de una manera correcta, en la población correcta o en el contexto adecuado. Y así nos iríamos por cada uno de los rubros que tenemos. Entonces, haciendo un breve resumen, tenemos nuestras categorías de verbos. Dependiendo de lo que nosotros queramos aplicar, tenemos nuestra categoría de verbos. Recordando que vamos de lo más simple a lo más superior. Y ya que tenemos la categoría que vamos a analizar o que creemos que podemos ocupar para nuestros objetivos, ahora vamos a entender qué nivel de complejidad le vamos a dar a cada uno de nuestros objetivos de acuerdo a la dimensión de conocimiento que queramos tener. Es decir, hasta qué punto vamos a alcanzar a descubrir o a exponer con los objetivos plasmados. Ahora, el tema de las variables. Recapitulando, recordemos que la independiente va a ser aquella que afecte a la dependiente, siempre. En la independiente, el investigador puede elegirla o diseñarla para los fines que busque. La dependiente es afectada por la independiente y la variable independiente la transforma o le influye. Es decir, el ejemplo que habían dicho de la masa y de los sopes. En la dependiente yo estoy esperando hacer una quesadilla o hacer un sope. La independiente va a ser si voy a ocupar masa de maíz, masa de harina, o ya la voy a tener hecha, ¿no? Por así llamarla. Esta dependiente siempre va a estar afectada o transformada por la independiente. La independiente yo la elijo, decido si va a ser una tipo A, tipo B, tipo C por ponerle letras, o va a ser numérica tipo 1, tipo 2, tipo 3. El ejemplo del agua que les puse. ¿Qué color quiero que tenga mi vaso con agua? Esa es la dependiente. La independiente va a depender si yo le voy a poner anilina, si yo le voy a poner pintura líquida, si yo le voy a poner un líquido que ya tiene color. Yo estoy manipulando la manera en que voy a afectar el color del agua. Y el alcance que va a tener nuestra investigación nos habla si es exploratorio,
tiene que ser enfocado a temas novedosos y de poco estudio, porque tú estás apenas indagando y abriendo paso a más conocimientos. Descriptivo, solamente tú vas a alcanzar a contar qué es lo que está pasando en el contexto que tú estás estudiando, cuáles son las principales características del fenómeno de la población. El correlacional va a haber una relación ya sea positiva o negativa entre dos conceptos, regresándolo a las variables. ¿Qué afectación positiva o negativa tiene que yo a mi vaso con agua, que es la variable dependiente, le eche algún tipo de colorante, que es mi variable independiente? Y explicativa sería hacer el uso descriptivo y correlacional para encontrar la causa raíz, es decir, ¿por qué a mi vaso con agua, que el terminó de transparente a rojo, terminó en rojo? ¿Qué fue lo que ocasionó que fuera color rojo? Si le puse una pintura vegetal, si le puse un refresco de color rojo, si le puse un jugo de color rojo. Ahora, aterrizando este resumen ya en un ejemplo de investigación, para que empecemos a detectar los diferentes elementos que vamos a encontrar y que tenemos que desarrollar. Mi tema de investigación es acciones psicológicas para tratar el TAG en empleados con home office. Como dato cultural, TAG se refiere a trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, acciones psicológicas para tratar el trastorno de ansiedad generalizada en empleados con home office. Detectando las variables. Mi variable dependiente es el TAG, el trastorno de ansiedad. Este trastorno de ansiedad puede estar ocasionado por diferentes factores, por un problema familiar, por un problema de trabajo, por alguna patología. Y en este caso, ahora vamos a verlo de otra forma, que va a ser cómo puedo mitigarlo o cómo puedo tratarlo. En este caso, las acciones psicológicas son varias. Puede ser una intervención breve, puede ser una intervención en grupo, puede ser una intervención cognitivo-conductual. Entonces, si se dan cuenta, el TAG sigue ahí. Por eso es la dependiente, porque no va a cambiar. Y la puedo ver desde dos. Aquí ha habido dos tipos de variables independientes. Una que fuera qué ocasiona el TAG y esta que estamos ocupando para la ocasión, que es cómo tratar el TAG. Y en el tema de a quién voy a ir dirigido, estamos hablando que es a empleados con home office, que significa que es a un grupo determinado. Entonces, volviendo a resumir, la variable dependiente es la que termina siendo afectada. Por eso aquí yo tengo mi trastorno de ansiedad. Puedo verlo desde dos maneras. ¿Qué es lo que la afecta o cómo la puedo tratar? En el tema de cómo la puedo tratar, va a haber diferentes métodos o técnicas para tratarla y también diferentes corrientes psicológicas. Como son diferentes, por eso es la variable independiente, porque yo la voy a manipular para ver cuál es más efectiva en el tratamiento de la ansiedad. Planteamiento del problema. Si recuerdan, les dije que tenía que ir en párrafos y en cuartillas. Recordemos que tiene que tener descripción, formulación e importancia. Este es un brevísimo ejemplo de cómo tendría que ser. Descripción. En los últimos años, algunas empresas estaban optando a dar como prestación la práctica de home office a sus empleados, con el fin de brindarles confort y descanso al evitar ir un par de días a la oficina. En 2020, derivado de la pandemia, en la mayoría de las empresas del sector privado, esta fue la solución para poder seguir laborando. Como muchas no tenían la cultura del home office, la implementación no fue armoniosa y se han encontrado distintos temas a resolver como comunicación, productividad y salud físico y mental de sus colaboradores. Haciendo foco en la salud mental de los colaboradores, se ha visto un incremento en síntomas de ansiedad por el encierro en casa y la forma de trabajo, que en algunos casos la carga de trabajo ha aumentado. Hasta aquí fue mi descripción. Estoy explicando mi variable que fue el tema, una de mis factores, perdón, que fue el tema del home office. Estoy diciendo un poquito de contexto de a qué se debe el home office o para qué se da. Ya estoy empezando a meter un poquito de una de mis variables que fue el tema de la ansiedad, decir que esto es lo que la está generando. Y ahora me voy con la formulación.
que la formulación no necesariamente tiene que ser una pregunta, pero sí nos tiene que llevar a dar una solución de algo. Entonces, se quiere encontrar las causas exactas de estos síntomas para poder ayudar de manera más pertinente. Y ahí viene la importancia. Derivado del anterior, se busca diseñar o conocer estrategias de intervención remota para poder disminuir estos síntomas y mejorar la calidad de vida de los colaboradores, ya que el uso de home office puede que sea una manera de trabajo permanente o predominante. Aquí ya di el contexto, qué es lo que está pasando, qué fue lo que observé. Ahora me empiezo a formular preguntas que me permitan ayudar a entender qué es lo que está pasando con este contexto y cómo le puedo dar una solución. Y después la importancia, ¿por qué es importante que le demos una solución? ¿Qué es lo que voy a conseguir después de desarrollar esta investigación? Aquí la pregunta de investigación, esta sí ya va como tal y nos va a tener las dos variables para poder resolver nuestro tema. ¿Qué acciones psicológicas se pueden tratar para el trastorno de ansiedad generalizada en empleados con home office? Aquí estoy metiendo mis dos variables, acciones psicológicas y trastorno de ansiedad generalizada, independiente. ¿Qué acciones me sirven para afectar, que en este caso sería mitigar o disminuir el trastorno de ansiedad generalizada? ¿Ok? Objetivos. Recordemos que van a ir generales, específicos. General solamente va a ser un objetivo general, específicos pueden ser N cantidad, pero de acuerdo al número de objetivos específicos que pongan, evidentemente su investigación se va a ver más compleja. Mi objetivo, determinar cuáles son las acciones psicológicas más factibles para el tratamiento de trastorno de ansiedad generalizada en empleados con home office, que al final es un poquito darle respuesta a la pregunta. Mi primer específico, comparar las acciones psicológicas utilizadas en el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada en los adultos con home office para conocer cuáles son las más efectivas. Y mi segundo específico, conocer las acciones psicológicas utilizadas en el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada en adultos jóvenes. ¿Por qué en adultos jóvenes? Aquí lo enfoqué tantito, porque al final es una de las muestras que ya está teniendo home office. No podría buscar bibliografía sobre ansiedad generalizada en niños o adolescentes porque no me va a servir. Tendría que hacerlo en adultos jóvenes. Aquí también influye mucho qué teoría, qué bibliografía vayas a encontrar de acuerdo al grupo al que te vas a dirigir. Entonces, recordando la pirámide, para entender un poquito este desglose, yo para determinar cuáles son las acciones, primero necesito comparar, necesito entender qué es lo que está vigente para ver cuál me podría funcionar al grupo que estoy interviniendo. Pero para yo poder comparar, necesito conocer qué es lo que hay, viéndolo de abajo hacia arriba. Voy a conocer todas las acciones psicológicas que se están utilizando en el tratamiento del TAG. Ya que las conocí, las voy a comparar. ¿Para qué las voy a comparar? Para ver cuál es la más efectiva y así poder determinar cuáles son las más factibles para el tratamiento. Hasta aquí sería el repaso de la primera unidad. Traté de hacerlo lo más práctico posible. De todos modos, ahorita en clase lo aterrizamos ya con algunos de los ejemplos que ustedes traigan de temas de investigación, ¿vale? Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en clase en vivo.